Bien, la idea de Elohim es correcta, es decir, tenemos una fuerza organizativa que está organizando diferentes culturas alrededor del mundo. Esto se podría pensar de que estaba pasando entre los antiguos egipcios y los primeros hebreos en ese momento. Nos podemos referir a Moisés, que saca a los hijos de Israel, de Egipto, que se relatan en la Biblia, pero Egipto pareció seguir adelante en su manera de vivir durante al menos otros 1000 años. Tenía un Elohim cuidándolos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, lo que pasó con Mesopotamia? Pues bueno, los Elohim no los llaman Elohim, por supuesto, porque tenían otro idioma. Sí, pero en ese sentido eran lo mismo. En hebreo Elohim, en Mesopotamia eran Ilú o Ilanu. En Egipto eran otros nombres. Se puede preguntar si ellos tuvieron diferentes funciones, pero en realidad tuvieron las mismas funciones, las mismas características. Entonces, para cortar la historia, esto se puede preguntar cómo se puede interpretar estas criaturas como seres humanos. Y sí se puede interpretar como seres humanos. Así que aquí es donde hay un cruce entre varios trabajos de mis colegas, en el sentido que yo he defendido la posibilidad de una civilización perdida de algún lugar en el origen de la edad de hielo y que fue destruida en los cataclismos globales que trajeron la edad de hielo hasta el fin. Ahora bien, durante mucho tiempo ha aparecido la civilización, la sabiduría y el conocimiento de esto que no se han perdido por completo, pero se preservó que allí pudo haber grupos específicos de personas que se encargaron de llevar este conocimiento en el mundo, y así puede ver quizás un cruce de conocimientos, porque por ejemplo los Elohim fueron así, pudieron ser seres humanos con conocimientos altamente especializados e incluso haber desarrollado una tecnología superior, que son 2000 años en la antigüedad. Pero bueno, ahora es que tenemos un desfase muy largo si estamos de acuerdo con el diluvio, que es otra pregunta que nos podemos hacer. El diluvio bíblico es el mejor, por supuesto, el mito del diluvio más conocido del mundo. Hay muchas culturas que lo relatan dentro de sus propias historias. Todo el mundo sabe acerca del diluvio de Noé, del cual, sea la religión que sea, el día de hoy. Todo el mundo sabe sobre el diluvio de Noé, pero no todo el mundo es consciente de que tal vez hay 1000 historias más que hablan de un diluvio global y de un cataclismo que afectó a la Tierra y que causó una gran destrucción y cambió las cosas por completo. Y durante mucho tiempo he sido de la opinión de que el periodo más probable para ese cataclismo fue al final de la Edad de Hielo. En esta época, que tremendos cambios globales, y es así como se dio en un periodo particular de tiempo llamado Younger o Drías, aproximadamente 1200 años, desde hace 12.800 años atrás hasta un aproximado de 11.600 años atrás, hace 11.600 años tenemos un último pulso masivo de agua derretida que eleva el nivel del mar muy rápidamente. Y es una de las razones por las cuales estoy interesado en la historia de la Atlántida en realidad, porque es en la fecha de hace 11.600 años atrás de nuestro tiempo, donde 9.000 años antes de la época de Solón, es la fecha que da Platón para el hundimiento de la Atlántida. Lo sé, entonces, si estos cálculos son correctos y estamos viendo un cataclismo global que tuvo su último espasmo masivo de desastre hace 11.600 años, esa es una gran brecha hasta la época de los hebreos y el éxodo de Egipto, que es 1200 a.C., hace 3200 años. Así que tenemos una brecha de unos 8000 años. Ahora bien, una de las cosas que algunos criterios se encuentran más difíciles de aceptar es la idea de que una tradición de sabiduría, ese conocimiento específico, tal vez incluso tecnológica específica, se haya originado de una civilización perdida. Podrían conservarse durante 8000 años. Este es lo que se plantea. Y puede ser absolutamente posible.
Obviamente, si no se toma el tema de civilizaciones extraterrestres, por lo tanto hay que tomar esta postura de que, bueno, la humanidad se desarrolló y evolucionó a un punto, pero luego se desapareció ese conocimiento. Así que hay que hablar de lo posible de esto, porque también en la cultura egipcia se lee que el sacerdote fenicio Sanchunatón, que escribió, y eso ya lo he hablado muchas veces en otras conferencias hace 1200 años, y Eusebio de Cesarea relatan sus palabras y decían que el sacerdote del antiguo Egipto descubría escondida bajo los mitos las verdades históricas de la antigua civilización, es decir, encima de las historias reales le colocaban mitos y leyendas para hacerlos confusas. Bueno, y en Egipto tenemos entidades como está aquí. Estos no son Horus o Anubis, estas son las almas de Pai, Nequem. Ellos también están relacionados con otro grupo llamado los seguidores de Horus. Y su propósito específico, como se describe en el texto egipcio antiguo, era transmitir conocimiento del pasado al futuro. Son una especie de hermandad secreta, también podrían ser una hermandad secreta, porque los antiguos egipcios eran muy admiradores de estos rituales, de mujeres poderosas también. Eran una sociedad secreta, si se quiere decir, pero no prefiero no decirle hermandad. Fue una sociedad secreta que transmitió conocimientos del pasado al presente. Lo más difícil de creer es que una sociedad tan secreta podía sobrevivir durante 8000 años. A menudo cuando hay críticas por esto, hay que señalar que hay ideas que duran miles de años y las hacen continuar y se repiten. Incluso la idea del diluvio es una idea que ha durado miles de años. ¿Y cuál es su sentimiento acerca de la datación de esto? Es decir, se acepta la noción entonces de la inundación hace 11.000 años. Por lo tanto, se puede responder que creo que hace 11.000 años atrás podría ser. Es fascinante que donde la Biblia dice que el arca de Noé termina en el monte Ararat, que ahora está en Turquía, aunque lo es, en realidad es visible desde Armenia. Puedes ver el monte Ararat más claramente desde Armenia, pero ahora está en Turquía. Ahora, lo interesante es que no hay duda alguna, desde un punto de vista fáctico, de que independientemente de las inundaciones que tuvieron lugar en el momento al final de la edad de hielo, ninguna de ellas llegó a las laderas del monte Ararat. No lo hicieron. El monte Ararat nunca fue sumergido hace 11.000 años o hace 100.000 años. No lo fue. No fue sumergido. Pero la idea de que los sobrevivientes de una inundación busquen refugio en los lugares altos tiene sentido para mí. Porque también Nicola Damasceno escribe en sus libros que cuando Noé llegó a la cima de esta montaña, encuentra aquí a otras personas. Y esto es interesante. Encuentra otras personas y estas personas tenían miedo de descender. Noé con sus hijos los convenció de que descendieran. Pero este no está en la Biblia. Esto está en algún otro texto. Esto está en el texto de Nicolás Damaso o de Damasco. Bien, primer siglo antes de Cristo. Así que en una exégesis de la Biblia, que es interesante, ya se encontró gente allí que es lo que le esperaba. Me refiero que la razón que por el monte Ararat me interesa es por su relativa proximidad a estos sitios que ahora se están descubriendo en Turquía, en Göbekli Tepe, por ejemplo, y también hace 11.600 años atrás. Todo esto, por ejemplo, en Göbekli Tepe, es otra prueba de una civilización superior. Y yo creo que lo es. Creo que estamos buscando evidencia de eso. Pero lo que es fascinante es la idea de que, y esto es lo que más se oponen los arqueólogos, es la idea de que hay un conocimiento que podría preservarse durante grupos y años selectos, es decir, grupos selectos y que se podrían transmitir quizás en estas escuelas al futuro. Que eso suceda durante 8.000 años es algo que a muchos escépticos les resulta muy difícil de aceptar. Creo que hay que reescribir la historia absolutamente porque hay demasiadas brechas, cosa que la historia actual no es capaz de explicar. Y es por eso que se hacen muchos programas de misterios donde hay demasiados huecos de explicación, donde la ciencia de alguna manera no da una respuesta satisfactoria, y aquí es donde surgen los enigmas y misterios.
donde cada uno recoge cada historia donde mejor le parezca. Es por eso que es importante tener en cuenta cierto tipo de criterios a la hora de abarcar la historia y acercarnos un poquito al menos a los que escribieron cercanos a esa historia. Entonces, muy difícil de alguna manera determinar con absoluta certeza qué fue lo que pasó, pero por lo menos podemos saber lo que no pasó. Y en este caso el Montserrat no estaba o no provocó o no sufrió una inundación como tal. Pudo haber, altamente probable, una historia mucho más profunda de la que nos cuenta en la Biblia con respecto a la historia de Noé como a lo de los egipcios. Bien, quisiera tomar la conversación sobre una pregunta bastante recurrente de lo que he expuesto en mis conferencias, y es, ¿qué pasa con el dios El, con Elohim, y cómo se relaciona con Yahvé o el tetragramatón, YHWH? La divinidad El podría ser, pero no es seguro, pero podría ser el singular de Elohim, pero eso no es seguro. Él y Elohim podrían ser dos términos independientes, y el singular de Elohim podría ser Eloa, que corresponde a Alá en el semítico oriental. ¿Le suena? ¿Le suena conocido? Estoy pensando en lugares en Israel como Belén o Betel. ¿Eso qué podría significar? Bueno, Betel significa la casa de Dios, casa de Él, Bet-El, que a menudo se traduce eso como la casa de Dios, pero estás diciendo o se está diciendo que la traducción no tiene una legitimidad, y eso es absolutamente. Pero estoy seguro de eso, no porque sepa la traducción real del término El o Elohim, sino porque nadie conoce la traducción, primero. Segundo, si leemos lo que realmente está escrito en la Biblia, todas las personas entienden que Él, Elohim y Eloah no significan Dios. Esto no puede significar Dios. No puede decir. Y cualquier hebreo moderno, hablante de hebreo y experto en hebreo, estaría de acuerdo con esto. Eso, efectivamente, eso es así. Entonces, ¿de dónde se saca o dónde se está estudiando el hecho, por ejemplo, de la Universidad de Jerusalén? Si usted escucha a sus maestros, traducciones que son similares a las mías, las usan, respetando la traducción, o mejor dicho, el significado de la palabra. Y cuando no hay significado, se deja como está y punto, y que el contexto determina el significado. Sin embargo, el judaísmo moderno se refiere o se define a sí mismo como una fe monoteísta que cree en un solo Dios. Entonces, ¿dónde está ese Dios en la Biblia hebrea? Hay muchos judaísmos, pero todos, por ejemplo, hay muchos cristianismos también, pero todos comparten la opinión de que hay, como son religiones monoteístas, como lo es el Islam, pero definirían a sí mismos o se definen como monoteístas. Sí, pero hay muchos exégetas hebreos importantes que dicen, claro, que escriben el Elohim, Eloah, Yahweh, que no se refieren a la misma persona. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que Elohim era en una civilización superior que dividía las diversas poblaciones en los reinos o en reinos. Toda la tierra o solo Medio Oriente, pues era toda la tierra. Yahvé se encargó de la población llamada los Cánticos de Israel. Ese Jacob, sí, no el líder de todos los hebreos, sino de la familia de Jacob. Las demás familias de hebreos son, como ya sabes, los moabitas, amonitas, edomitas. Fueron asignados a otros Elohim que la Biblia nombra claramente. Ustedes los pueden encontrar. Está Quemos, Milcón, Dagón, la misma Asherá. Dagón y Asherá reconozco que son cananeos, también llamados deidades, pero están presentes en la Biblia, se mencionan en la Biblia. Oímos que el arca de la alianza destruye a Dagón en la ciudad de Asdod. Están presentes en la Biblia. Pero ¿cómo esto se define? ¿Cómo son? Bueno, los Elohim
siempre los Elohim, pero los teólogos dicen que esos Elohim no existen, que eran ídolos de tierra, de barro, que eran invenciones e imaginación. Entiendo que se puede referir a Dagón y a Asherah como ídolos, pero la palabra Elohim también, según vosotros, se traduce erróneamente como el único Dios. Es una traducción incorrecta, asignándole nada más como único Dios o dándoselo a un único Dios. Así que Elohim se refiere a una multiplicidad de dioses, seguro, absolutamente. Quiere decir el número de los Elohim presentes pueden ser dentro de los 23, pero yo lo reduje un poco más, porque pueden ser muchísimos los que están presentes en la Biblia, y eso no hay duda. Esto se puede reducir leyendo, traduciendo la Biblia, leyendo también los escritos de los pueblos que luchaban con el pueblo de Israel. Pero esos pueblos son de la misma familia de Abraham, y en sus escrituras nombraban claramente el nombre de su Elohim. Y el nombre de su Elohim está presente en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia de los jueces se nombra a Quemos como el dios de los moabitas. Hay una piedra de los moabitas en la que está escrito que pelearon contra los israelitas y vencieron. Y vencieron contra el pueblo de Yahvé y fueron gobernados por su Elohim. Así que estás viendo a estos un Elohim como una especie de... no está sacando o no estamos sacando conclusiones precipitadas sobre lo que son, pero de alguna manera se está diciendo aquí que no son dioses absolutos, también ellos fallan, pero sí pertenecen a una civilización superior o algo mucho más arriba. Eso podría, por ejemplo, sobrevivir a la gran inundación, estos seres. Pero sigamos a esta idea de que los pueblos de otra civilización están asesorando y organizando a los pueblos de todo el mundo, porque recordemos que hay muchos dioses, no solamente en la Biblia, también en la cultura maya, en los griegos. Es decir, es un denominador común el tema de los dioses. Y si nos los comparamos, ya he hecho varias comparaciones entre los griegos y los dioses hebreos, tenemos muchas similitudes. Tenemos Israel, tenemos a los pueblos de Israel. Nos dicen que ellos, Moisés, los sacó a Egipto, o de Egipto. Entonces, podemos pensar, ¿recibe Moisés una instrucción divina o alguna instrucción para sacar al pueblo de Israel? Es decir, sacarlo de Egipto. Y eso es en definitiva. ¿Y quién da esas instrucciones? Bueno, tenemos, por ejemplo, al Elohim, cuando Moisés dice, ¿quién eres tú? Y porque quería estar seguro de quién estaba hablando. Bueno, supongo que lo más controvertido que se está diciendo realmente es que Dios, como se nos enseña a entender, se está hablando de una manera personal y no como de una postura cristiana, porque esto no tiene que ver con alguna principal religión. Yo en lo personal no tengo ningún punto de vista religioso. Se puede tener como experiencias espirituales, pero no quiere decir que eso sean aferradas al tema cristiano. Pero se tiene en el cristianismo una idea de los que creen que es Dios. Y lo que piensan los cristianos, Dios es un hombre o un superhombre, a menudo con mucha barba, que es el Padre de Jesucristo, de alguna manera, y está solo, y Él es el Dios único, verdadero, es un Dios omnipotente, trascendente, y eso se entiende perfectamente, pero eso no está en la base de la Biblia, o por lo menos del Antiguo Testamento. En la Biblia no hay base para esto. Y este es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento absolutamente no hay base para construir una imagen como la que he descrito. Un Dios como persona. Entonces, esto se crea en la época, digamos, en la Biblia del exilio, en la época de Babilonia. Y se va creando ciertas figuras, porque recordemos que había una mitología antes de la esclavitud en Babilonia y luego, cuando Esdras, a partir del 600, 500 a.C., empezó a crear o reconstruir la historia. Cuando se reconstruye la historia, en este caso de los judíos, se empieza a su vez a introducir otras creencias entre babilonios, persas, donde están, por ejemplo, regidos el bien y el mal, la luz y la oscuridad, los ángeles y demonios, algunas creencias paganas, y eso de alguna manera los hijos de los primeros esclavos empezaron a adoptar, como decir, la moda o las nuevas formas de adoración. Y eso de repente puede causar cierta confusión porque eso pudo haber derivado
digamos, en un Dios único, olvidando así los rastros de los Elohim o de esos dioses o divinidades que gobernaban cada territorio. Y ese es un gran problema porque luego se le mete, además de esto, como ya he dicho, del siglo VI al IX después de Cristo, las vocales a las consonantes hebreas, y aún más se reduce el panorama a la hora de estudiar. Entonces da la impresión, con un dogmatismo bastante fuerte y cargado, de que en realidad hay un solo Dios y que el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen una línea directa o una línea recta, del cual eso no existe. Pero para eso, como ya he explicado en muchas conferencias, eso se tiene que ir demostrando y desmontando a la raíz de una lectura mucho más literal, respetando el significado, o por lo menos los posibles contextos que están alrededor de las palabras. Pero ese es un trabajo no muy fácil y ya llevo aquí ya más de 10 años explicando todas estas cosas. Esta confirmación, confirmando lo que usted está diciendo, los versículos en sumerio que corresponden al primer versículo de la Biblia, disculpe por no legendar esas palabras, que significa cuando el agua fue separada de la tierra y cuando la tierra fue separada del agua. Es exactamente lo que cuento. Sigue. Ninguna creación, sino un cambio, como usted dice, de algo que ya existía. Bueno, la narración del origen, es decir, la creación en 6 días, los 6 días son la copia de la Emuna Elish, igual. La narración de Noé, la narración de Noé bíblica, la narración de Utnapishtim o Siasudra, que son los dos nombres semiostácidos de Noé, que se encuentra en la epopeya de Gilgamesh o la de Ataraxi, por lo tanto, copia de. Lo que lograron, y son muy buenos en eso, fue que lo hicieron y lo aceptamos, que los documentos son fábulas, mitos y leyendas, pero la copia reexaminada es una verdad inspirada por Dios. Es cierto, ¿no?, que todos estamos convencidos, hay quien ya se ha liberado, estamos convencidos de que Génesis es un libro inspirado por Dios, pero que la Tarashi, Gilgamesh, Emuna Elish, que son los originales del Génesis, es una alegoría, mito, metáfora. Son muy buenos. El original es una fábula y la copia reexaminada es la de verdad inspirada por Dios. Nos los hicieron creer eso. Eso es irrefutable. Algo que nos viene contando desde hace tiempo y la creemos. Siempre lo creemos y lo aceptamos. Para hacer una confirmación más absurda de la que está. No, pero lo hicieron y nosotros la creemos. Y seguimos creyéndolo. Pues no. Eso significa que esas personas existieron, dice el público. El resto es inaudible, no se escucha. No entendí. Estas personas, digamos lo siguiente. Las personas a quien las diferentes culturas han dado nombres diferentes en función de la propia lengua y cultura, en mi opinión, si hacemos de cuenta que realmente existieron, contribuyen a crear un marco coherente. En mi punto de vista, pero también de acuerdo con el sentido común, pensar que existieron. No tengo la verdad, lo dije antes, digo que es de acuerdo con el sentido común. Si hacemos de cuenta que esas narraciones del origen, que son las que tienen la mayor posibilidad que de ser verdaderas, porque son aquellas que fueron menos trabajadas por la teología, sobre todo las originales, las narrativas sumeacadios o fenicios no se detuvo en manos de los teólogos, por lo que quedaron así como lo que deben. Por lo tanto, estas tienen más posibilidades de ser verdaderas, por ser menos manipuladas, y como la Biblia es copia de esas narraciones, aquella parte de allí es la que tiene mayor posibilidad de ser verdadera. Verdadera en su esencia, obviamente, porque cada pueblo escribe y que copia las narrativas de otros pueblos y se adapta a sí mismo.
Normalmente no hace una copia ciega. Cada pueblo que escribe su historia intenta glorificarse. Ellos, es decir, los autores de la Biblia, hicieron de la misma forma como todos los demás pueblos. Sin embargo, la esencia, si consideramos verdadera la esencia, podemos construir un mosaico que es muy coherente y muy comprensible de acuerdo con la norma del sentido común. Una cierta parte de la ciencia también intenta hacer algo parecido. Por ejemplo, en mi último libro, en la actualidad, no firmados por mí, sino por quien las escribió, biólogos moleculares, etcétera, donde ellos dicen que si hacemos de cuenta de lo que los antiguos nos contaron sobre la fabricación y no la creación no existe, sino la fabricación de nosotros, y empezamos a hacer de cuenta que eso es verdad, tendremos la respuesta de una serie de preguntas que la genética actual no es el momento de proporcionar, pero allí la respuesta existe. Entonces están empezando a hacer de cuenta que hoy por la mañana también, en la actualidad, de una persona con quien estoy teniendo conversaciones desde hace mucho tiempo, que está conduciendo estudios similares sobre el Corán, me mandó todos los referentes en relación con la fabricación del hombre en el Corán, y que son más explícitos que los de la Biblia. Es algo extraordinario. Extraordinario. Solo para dejar más claro, la pregunta es inaudible. Gracias. El presidente de una asociación cultural islámica con quien me encontré 1 año y medio atrás me dijo lo mismo. Conversamos durante un tiempo en que yo sí estaba disponible para hacer una conferencia para ellos. Me dijo que estaban completamente de acuerdo conmigo por lo que concierne a la narrativa de ellos. Allí se habla de sangre y esperma, por lo tanto más explícito que en la Biblia. Por ejemplo, ya que estamos aquí en 1997, vamos a hablar libremente. Espero que para ustedes esté bien de esa manera. 1997, clonación de la oveja Dolly. ¿Recuerda esto, no es así? Clonación de la oveja Dolly implica una serie de problemas de orden ético. Todos saben que es muy rápido para pasar de una oveja al hombre, pero es una serie de problemas éticos. Los estudiantes de todo el mundo fueron interpelados, filósofos, científicos, algunos rabinos también fueron interpelados. Lea la entrevista de Rabino Safran, el profesor de ética médica de la Universidad de Jerusalén. Y a él se le pidió cuáles eran las implicaciones éticas y los problemas que pueden nacer de la clonación. Su respuesta fue esta: clonación. ¿Y cuál es el problema? La Biblia conoce bien al respecto. Es suficiente ver cómo Adán y Eva vinieron al mundo, de cómo ellos vinieron, que son productos de ingeniería genética de la clonación. Sigue los cursos del rabino. Disculpe, no aburrido. Me escriben sobre eso aquellos que siguen estos cursos. Dicen, cuando explica sobre la fabricación de Adán y Eva en los cursos, ese rabino habla las mismas cosas que usted. Pero no porque yo haya descubierto algo. Yo estúpidamente les cuento lo que ya está escrito en la Biblia. Yo hago el trabajo más estúpido del mundo. Por eso les dije que esa conferencia, estas no son necesarias. Digo solamente, mire lo que está escrito. No hay nada para ser descubierto. O mejor, si queremos usar el término en su significado literal, es necesario sacar la cubierta que le colocaron encima para hacer que la gente no entendiera. Esto que les hablo es del conocimiento de todos aquellos que estudian la Biblia, todos lo saben. Mi mayor culpa es la de contar con tanta claridad las cosas. Son cosas que todos saben, pero no se pueden decir. No se puede decir. Es necesario decir que la Biblia habla de Dios. Es necesario decir que Dios creó al hombre. Cuando los rabinos son interrogados, ellos dicen que la clonación está en la Biblia. ¿Dónde está el problema? Ver. Es obvio, está en la Biblia y con detalles. Los biólogos moleculares me describen la única diferencia entre los protocolos de clonaciones actuales y la narración bíblica
es que la Biblia no prevé el paso, el implante de un óvulo intermedio. Esto es, en una hembra intermedia, ellos dicen que es la única diferencia. Por lo demás, todo lo que describe la Biblia corresponde exactamente a nuestros métodos actuales de protocolos de clonación. Esto puede encontrarse en el libro. Actuales protocolos de clonación. La Biblia no prevé la hembra intermedia. Las explicaciones pueden ser dos. De aquí a 20, 30, 50 años nosotros también no tendremos necesidad de este intermediario. O la Biblia dice una figura femenina desaparecer, que en la literatura hebrea extrabíblica se presenta como Lilith. Los estudios de Don Guido Bortolucci, sacerdote, que escribe de forma mucho más libre que yo, porque fue mucho más allá, hizo una opción metodológica, y el Parteno ligaba los versículos bíblicos, y él fue más allá. Él dice claramente que Lilith es el puente, es decir, la hembra intermedia, a través del cual se hizo el implante para producir los adamitas. Los adamitas no son los progenitores de la humanidad. Que eso quede claro. Los adamitas son los antepasados de la raza especial, de una raza espacial, que ellos, después veremos, se hicieron para ellos mismos. Para ellos mismos. Una ramificación del Homo sapiens que ellos mismos habían comenzado a fabricar hace mucho tiempo atrás. Adán y Eva no son los antepasados de la humanidad. Son los progenitores de una raza, probablemente fabricados entre 4500 a.C. Por lo tanto, es muy cerca de nuestra existencia. La Biblia habla de aquellas personas, aún menciona ser descendientes de ellos.